Hola, hola. Bienvenidos a Dirección Correcta, el podcast donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que todos tenemos y realizamos en el día a día. Para este episodio número 12, vamos a hablar de uno de los temas que sin duda alguna pueden causarnos más estrés y provocarnos ansiedad cuando no estamos preparados para ellos. Porque en este mundo en el que vivimos, ingresar al mundo laboral en cualquier tipo de área puede llegar a ser un gran reto. Espero que tengan su café en mano o cualquier bebida porque hoy hablaremos del origen, la utilización, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, cómo vestirnos, cómo comportarnos y cómo dar seguimiento. Es decir, hablaremos de imagen, relaciones públicas y protocolo en una entrevista de trabajo. Comenzamos. Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz y soy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo. Con más de 15 años de experiencia desarrollándome tanto en el ámbito público como en el privado, este podcast tiene como objetivo que juntos, ustedes y yo, nos tomemos unos minutos y analicemos de una forma muy natural el día a día y conozcamos un poco más sobre las relaciones públicas, la imagen y el protocolo. Comprendamos cómo interactúan estos grandes aliados en el mundo en el que vivimos y los utilicemos a nuestro favor, pues conocerlos y aplicarnos nos irán ir en la dirección correcta. Así que antes de dar inicio por completo al tema de hoy, quiero agradecer primero que nada todos los comentarios que nos han hecho llegar por las diferentes redes sociales, por nuestra presencia en diferentes plataformas, pero sobre todo por cada una de las recomendaciones de temas que nos hacen llegar y de los cuales esperamos estar hablando en los próximos episodios. Asimismo, quiero aprovechar e invitarlos para que nos escuchen por las diferentes plataformas en las que ya está disponible este podcast, tanto por Spotify, iVoox, YouTube y otras como Instagram y Facebook. Recuerden que constantemente estamos subiendo información, tips y datos que son bastante interesantes y complementan los temas que tratamos en cada uno de los episodios. Así que gracias por estarnos escuchando y gracias por seguirnos y recomendarnos. Y bueno, pues sin más preámbulo, iniciemos con el tema de hoy. Creo que todos hemos pasado, o estoy segura de que pasaremos por la experiencia de tener una entrevista de trabajo. Y aunque muchas veces podemos pensar que solo las entrevistas de trabajo se realizan en un ámbito empresarial, nos daremos cuenta de que no importando el área en la cual nos desarrollemos a lo largo de nuestra vida, constantemente tendremos entrevistas de las cuales dependerán si obtendremos o no una oportunidad laboral. Así que este podcast tiene como objetivo que todos estos tips de los que vamos a hablar nos sirvan en estas entrevistas laborales. Pero, ¿de dónde surgen las entrevistas de trabajo? ¿Alguna vez nos lo hemos preguntado? Y es que las entrevistas de trabajo no surgieron en el mundo empresarial como muchos de nosotros podríamos creer. De hecho, este proceso tuvo su origen durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en un periodo corto de tiempo había que tomar decisiones sobre la selección de personal para las fuerzas militares, determinando las funciones y las responsabilidades que debían asumir a su ingreso. Así que fue en ese momento cuando se notó que la doctrina militar no aplicaba para la obtención de un personal acorde para ninguna de las áreas. Desde esa época se empezaron a realizar perfeccionamiento de técnicas de lo que ahora conocemos como selección de personal, incluyendo la entrevista presencial, para lograr así la obtención de personal acorde para cada área en específico. Así que, como bien se sabe, estas técnicas fueron adaptadas y llevadas al mundo comercial y a las organizaciones empresariales. Así que, tomando esa práctica de manera propia o por medio de consultores privados, ahora tenemos lo que conocemos como entrevistas laborales. Llegando a este punto en el que hoy por hoy, la entrevista de trabajo se ha convertido en un punto fundamental para conocer las cualidades del entrevistado y determinar así si será acreedor o no a una oportunidad laboral. Aquí quiero hacer un pequeño espacio para hablar de la importancia del currículum vitae o lo que conocemos también como CV o hoja de vida. Este CV o hoja de vida de cada uno de nosotros, que es una de las claves fundamentales para obtener una entrevista laboral. Y es que la elaboración del currículum es un tema que requiere
un podcast completo, por lo que los invito a que próximamente escuchen nuestros siguientes episodios. Vamos a tener uno dedicado específicamente a la elaboración del CV y para que se nos asegure directamente una entrevista de trabajo. Así que los invito a que sigan escuchando los próximos episodios. Lo que sí es una realidad es que ya sea porque presentaste un excelente currículum o generaste interés en una empresa o en algún particular, o porque tienes una gran recomendación en cuanto a la labor que realizas, se te otorga una entrevista de trabajo, que será un punto fundamental para dar una primera buena impresión. Y hay que recordar, amigos míos, que nunca hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Y es aquí donde recae el tema fundamental de imagen que es importante cuidar en una entrevista de trabajo. Hablemos entonces de los puntos fundamentales que tienes que tomar en cuenta cuando vas a asistir a una entrevista laboral de forma presencial. ¿Están listos para los siguientes tips? Bueno, entonces comencemos con el primero. Es importante y fundamental informarte de todo lo que puedas sobre la empresa a la cual vas a asistir a la entrevista o sobre la persona la cual te va a entrevistar. Hacer un research o buscar mucha información sobre quién o quiénes están tratando en esta entrevista es fundamental. Para esto recomiendo buscar artículos sobre la empresa en la cual estás buscando ser contratado, así como leer toda la información de su página web, hacer algunas preguntas a los empleados que conozcas que ya trabajan dentro de esa empresa. Por toda la información que vas obteniendo directamente va a ser fundamental para que puedas mostrar un conocimiento general cuando te estén entrevistando. Y esto va a hablar bastante bien de ti. Asimismo, conocer un poco sobre el currículum de la persona que te va a entrevistar ayudará a saber cómo debes dirigirte con esa persona o qué esperan de ti cuando estén haciendo la entrevista. El siguiente punto tiene que ver con ubicar de una forma anticipada dónde será el lugar de la entrevista y considerar los tiempos que te llevarán a llegar al lugar en el cual fuiste citado. Esto es fundamental porque tenemos que considerar el horario en el cual nos dieron la entrevista, si habrá tráfico o no, si nos vamos a transportar en un vehículo propio, si vamos a utilizar transporte público. E incluso también tener en consideración que muchas veces al llegar a una empresa, una cosa es llegar a la estación, al punto de entrada y todos los filtros que tenemos que pasar para llegar a las oficinas en las cuales fuimos citados. Todo este tiempo tenemos que calcularlo de tal manera que si tu cita es a las 9 de la mañana, a las 11, a las 12, a esa hora debe de empezar tu entrevista, no a esa hora es a la que tú tienes que llegar al centro donde fuiste citado. La puntualidad es fundamental y es una carta principal en lo que viene siendo nuestra presentación directa en la nueva oficina. Otro gran tip, o como tercer punto, es llevar siempre impreso tu CV. Si bien es cierto que en la actualidad y por la manera en la que nos estamos manejando, hacemos llegar de manera electrónica nuestro currículum vitae a las personas de recursos humanos o a las personas que nos van a entrevistar de manera electrónica, es importante llevar impreso este documento, esta hoja de vida, puesto que puede ayudar de manera general a que la persona que nos está entrevistando, cuando lo recibe, pueda enfocarse en ciertos puntos fundamentales que suelen ser fortalezas dentro de nuestra entrevista. Ahora, si cuentas con tarjetas de presentación, siempre llévalas contigo. Eso te hará ver mucho más profesional, hará que resaltes dentro de los candidatos que están esperando obtener este puesto y es una manera muy profesional en la cual te puedes presentar y en la cual puedes hacer un diferenciador fundamental en las entrevistas. Otra gran recomendación es realizar una escala a un baño antes de que puedas llegar directamente a tu entrevista. Esto te permitirá hacer un check general de tu imagen física, pues recordemos que muchas veces podemos salir impecables de nuestro hogar o desde el lugar donde nos estamos dirigiendo hacia la entrevista, pero en el trayecto, ya sea en el transporte público, en nuestro propio vehículo, pueden ocurrir diferentes cuestiones que pueden hacer que algo de nuestra imagen se modifique y este tipo de checks nos va a permitir ver que realmente estamos peinados de manera correcta, que no estemos con prendas que tengan alguna mancha, que
poder definir de cualquier manera que nuestra imagen esté acorde con lo que va a ser nuestra entrevista. Así que es fundamental poder hacer esto, que nos podamos ver en un espejo antes de entrar a la entrevista que vamos a realizar. La siguiente es: siempre recuerden actuar con naturalidad, siendo congruente entre el lenguaje verbal y el no verbal, especialmente cuidando que concuerde nuestra imagen con los datos que colocaste en tu currículum. Recordemos que una entrevista de trabajo es básicamente como tener una cita a ciegas. Muchas veces puedes llegar a estas citas ciegas con una idea fundamental de la persona a la que vas a ver, y esta idea la haces por parte del currículum, lo que estás leyendo. Y tiene que concordar directamente la imagen de la persona, su comportamiento, la manera en la que se dirige con lo que tú estás leyendo o leíste previamente a llegar a esa entrevista. Entonces, no hay como actuar con naturalidad, pero siempre cuidando nuestro lenguaje verbal y no verbal. Es muy probable también que te reciban varias personas antes de que llegues a platicar con el reclutador o con la persona que tengas la entrevista. En el caso del ambiente empresarial en específico, te recomiendo que siempre cuides tu imagen desde que entras a la empresa. Desde que entramos, estamos siendo observados. Así que secretarias, asistentes, becarios, familiares, toda la gente con la que nos topamos en la empresa o en el lugar donde vamos a tener la entrevista, están teniendo una opinión directa de nosotros. Todos los que estén en el entorno pueden ser puntos fundamentales para que una vez terminada nuestra entrevista den una opinión sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento. Así que recuerda que la amabilidad y cordialidad es fundamental que se cuiden siempre y en todo momento. Otro punto es hacer comentarios halagadores, y aquí puede haber unas cuestiones o ideas diferentes sobre lo que es un comentario halagador. Pero si los vas a hacer, pueden abrirte puertas siempre y cuando los comentarios halagadores tengan que ver con instalaciones, con la forma en la que está establecida la empresa, pero no halagos hacia la persona que te va a entrevistar, pues directamente no los conocemos. Entonces es mejor halagar de una manera muy discreta la empresa, el lugar, quien te recibió, etcétera. Como un tip personal, siempre grábate el nombre de las secretarias y trata de dar una buena impresión con ellas, pues las secretarias son las clave en el trabajo, además de que serán ellas quienes realmente den el seguimiento a tu entrevista de trabajo. Otro punto que puede parecer muy sencillo, pero que abre un canal de comunicación fundamental cuando estamos teniendo una entrevista de trabajo, es el sonreír. Generalmente vamos tan nerviosos o tensos a una entrevista de trabajo que en nuestra cara cada uno de los reclutadores o de las personas con las que tenemos contacto se puede dar cuenta de nuestro nivel de nerviosismo porque no sonreímos y porque no generamos ese canal de comunicación, ese canal de amabilidad con los demás que se crea solamente cuando sonreímos. Así que sonrían. Esta es una clave fundamental para poder tener una excelente entrevista de trabajo. Otro tip tiene que ver con aceptar lo que te ofrecen de beber. Es como una cortesía fundamental que cuando llegamos a una empresa, cuando llegamos a una cita en la que tenemos que tener una entrevista de carácter laboral, se nos ofrezca algo como un té, un café, una botellita de agua. Y nosotros tenemos esta idea de que por no generar inconvenientes digamos, no, muchas gracias, estoy bien o acabo de tomar agua. Pero la verdad es que aceptar este tipo de cortesías con amabilidad no solo es un punto fundamental porque nos genera cercanía, sino que de cierta manera, como entrevistados, obligamos a que el entrevistador nos dedique un mayor tiempo, al menos el tiempo que vamos a tardar en tomarnos ese café o ese té o esa botellita de agua. Ahora, también es muy importante que tampoco en la petición de este café o de este té tengamos demasiadas requerimientos. Sí, tráeme un té, pero yo quisiera un té de la marca tal o un café con temperatura tal, con leche deslactosada. O sea, no meternos en tantos detalles, sino simplemente solicitar esa taza de café, esa botellita de agua de la manera más simple posible. Otro tip es que siempre que estés en tu entrevista, trates de hablar sobre los valores agregados, sobre lo que tú puedes aportar en un futuro, dejando atrás tu pasado.
los momentos de tu niñez, de tu adolescencia, los problemas que has tenido en el pasado. Pues todos estos son datos que generalmente no son de interés de la persona que va a reclutar y que incluso pueden dar una imagen errónea de lo que nosotros queremos. Así que céntrate en lo que tú puedes aportar a la empresa, en lo que la empresa puede aportarte a ti y cómo en conjunto pueden generar algo extraordinario. Recuerda que si tratas de aparentar algo que no eres, entonces va a ser muy fácil que tu lenguaje corporal te delate, te traicione fácilmente. Así que trata de ser natural, pero formal al mismo tiempo. Ahora, existen muchas preguntas que nos pueden hacer de manera directa en una entrevista laboral. Sin embargo, hay algunas que son claves, fundamentales, que es importante que tengamos en mente qué podemos responder y por qué son fundamentales. Así que vamos a hablar un poco de ellas. ¿Están listos? Muy bien, empecemos. La primera pregunta tiene que ver con ¿por qué te gustaría trabajar aquí? Esa es una pregunta clave que casi todos los reclutadores nos hacen cuando vamos a una entrevista de trabajo. ¿Qué responder? Es el cuestionamiento más grande. ¿Por qué nos gustaría trabajar aquí? Y en este momento es en el que tú debes de hablar de lo que puedes aportarle a la empresa. Asimismo, es una oportunidad excelente para halagar a la institución y sobre todo para plantear los beneficios personales que puedes obtener. Vamos a dar un ejemplo muy básico. Son como 3 puntos en los que podemos conjugarlos directamente en una sola oración. Podríamos decir, me encantaría trabajar en esta empresa porque siento que me puede aportar tal y tal cual. Además, me estoy dando cuenta de que han ganado premios en el trato al personal o que han aportado esto a la sociedad y por lo tanto considero que a nivel personal esto me puede beneficiar de esta o tal manera. Es muy importante tener muy claro cómo beneficiaría hacia nosotros el trabajar en esa empresa y qué beneficios nosotros podemos dar a la empresa en la que estamos buscando obtener este trabajo. Por lo tanto, y aquí es donde vuelvo a recapitular el hecho de que la investigación previa sobre los datos de la empresa es fundamental. La siguiente pregunta tiene que ver cuando te preguntan, ¿cuáles consideras que son tus defectos? Y es que, seamos sinceros, muchos de nosotros no nos gusta hablar de ese tema y consideramos que no tenemos defectos. Entonces, ¿por qué nos están preguntando esto? Puede ser una pregunta bastante capciosa, pero ¿qué responder? Recuerda que hay defectos que pueden convertirse en virtud. Y cuando hablamos de defectos, tenemos que pensar que nuestra respuesta tiene que involucrar defectos que pueden convertirse en virtud. Es decir, por ejemplo, si yo digo, uno de mis defectos más grandes es que soy una persona muy perfeccionista y entonces eso tal vez me ha generado conflictos, pues entonces estás dando a entender que la perfección muchas veces es buscada en ciertos trabajos y por lo tanto se convierte en una virtud. Si hablamos de que soy una persona muy reservada y eso puede ser un defecto en mi vida, pues para ciertos trabajos también el ser reservado es un punto fundamental y se puede convertir en una gran cualidad. ¿De qué no debemos de hablar? De defectos que no pueden ser virtud y que no pueden tener esta contraparte. Por ejemplo, no vas a decir, uno de mis grandes defectos es que tengo el vicio de fumar o soy una persona muy floja. O sea, no vas a hablar de esos defectos que a final de cuentas en ningún momento pueden ser considerados virtudes. Así que tengamos muy claros cuáles son esos defectos. La siguiente pregunta es, ¿por qué dejaste de trabajar en tu empleo anterior? Y es que esto es una pregunta muy recurrente por parte de los reclutadores. Es una pregunta que lleva jiribilla el enterarte de por qué esta persona dejó el empleo en el que estaba o muchas veces el por qué estás pensando dejar un empleo. Pero la verdad es que si estás pensando en dejar un empleo o ya lo dejaste es porque sucedió algo, como cuando terminamos una relación. Hay algo que rompió el status quo de esa relación. Sin embargo, la respuesta que tenemos que dar ante una pregunta como esta debe de ser muy breve, sin ahondar en los detalles y sobre todo no dar muchas explicaciones si fue una ruptura que se dio mediante términos conflictivos.
Por ejemplo, puedes decir, bueno, dejé este trabajo porque estaba buscando un crecimiento a nivel personal, o estoy pensando dejar este trabajo porque estoy buscando nuevas oportunidades laborales. Fue una ruptura que se dio de manera de común acuerdo. Y por último, la cuarta gran pregunta, que es como la joya de la corona, es cuando nos dicen, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto queremos ganar? Siempre hay que tener una cifra en mente. Esto es fundamental cuando vamos a una entrevista de trabajo. ¿Cómo sacamos esta cifra? Es una formulita muy fácil que estoy segura que les va a servir a todos y cada uno de ustedes. Primero tenemos que pensar cuánto ganamos en nuestro antiguo trabajo o en el trabajo que estamos por dejar. De igual manera, tenemos que hacer una investigación y saber en cuánto está tasada la posición o el puesto al cual estamos queriendo acceder, ¿no? Saber, ya sea por parte de personas de recursos humanos o en general, preguntar en internet cuánto gana, por ejemplo, un gerente, un administrador, un jefe de área, etcétera. Y comparar estas dos cifras. Vete por la cifra más grande. Si ganabas más en tu empresa, entonces vete con tu antiguo sueldo. Si la posición a la que quieres acceder está mucho mejor pagada, entonces vete con esa cifra. Y ya que la tengas, tienes que sumarle un 20%. Ese 20% va a ser el margen que tendrás para la negociación. Esta negociación que se va a llevar a cabo a partir de la entrevista de trabajo. Ahora, fundamental, tú no tienes que dar la cifra como tal. Muchas veces los reclutadores o las personas que nos entrevisten tendrán esta posibilidad de quererte preguntar, ¿pero cuánto quieres ganar? La idea es que tú lo lleves a que esa persona te diga cuánto es lo que está ofreciendo la empresa. Pero si la pregunta es tajante y te la dicen, es importante que tú menciones más o menos el promedio de la cifra que tú deseas ganar en este nuevo puesto. Ahora, no digas una cifra o sueltes la cifra nada más por soltarla. Sino es importante decir, bueno, pues yo sé que ustedes mantienen una nómina en base a esta área basado en tanto, o supongo que por el tipo de actividad lo prudente o lo correcto es el monto de tanto y por lo tanto yo estoy esperando esta cantidad, etcétera. O sea, que puedas obviamente dar un espacio para que expliques básicamente que tú tienes un conocimiento sobre el posicionamiento o sobre el área en la cual tú estás trabajando y además que no solo sabes hacer las cosas, sino que sabes cuánto valen esa actividad que tú estás realizando. Ahora, no digas nunca cuánto ganabas en tu empleo anterior. No estás obligado a hacerlo y puede ser una pregunta un poco truculenta. Recuerda que muchas veces de repente nos preguntan ¿cuánto ganabas? Y nada más le suben el 10%. No queremos llegar a una negociación mediante esa posición. Queremos tener nosotros como entrevistados la posición de definir si me conviene o no un trabajo, pero no, marcando no nosotros cuánto nos van a pagar, sino que ellos den una cifra y sobre eso empezar a negociar. Ahora, es muy importante dentro de estas preguntas que acabamos de ver que no vayas con respuestas preestablecidas. Ninguna pregunta o ninguna respuesta ya ensayada con anterioridad va a ser la misma para cada empresa. Las respuestas que vamos a dar van a variar, va a depender de la persona que nos está entrevistando, de cómo nos está entrevistando y sobre todo las respuestas van a variar acorde a las posiciones que nos estén ofreciendo dentro de la empresa. Puntos importantes a recordar hay que cuidar el saludo, la manera en la que saludamos. Por ser latinos generalmente estamos muy acostumbrados a llegar y abrazar, a llegar y saludar de beso, pero es que en un ambiente formal, en un ambiente laboral es mucho más práctico, mucho más formal el tener solamente un saludo de mano, un saludo que sea firme, pero a la vez cordial, tanto para ingresar a la entrevista también como cuando nos vamos a despedir. Ahora, el reclutador o la persona con la que estés teniendo la entrevista marca los tiempos de la duración de esta, por lo que tienes que acoplarte a esos tiempos. Nosotros no marcamos los tiempos en los cuales nos van a entrevistar.
Una entrevista puede durar 10, 15 minutos, 40, y esto nos lo va a marcar el procedimiento establecido por la persona que nos va a entrevistar. Y una vez que concluye la entrevista, es muy probable que no se llegue a un acuerdo en ese momento, porque la entrevista solo nos sirve para conocernos, para que haya un acercamiento. Por lo que sí es importante que en nuestros movimientos o en nuestras respuestas finales podamos plantear en qué momento se le va a dar seguimiento a ese proceso de entrevista. Ya sea primero que nada porque el reclutador o el entrevistador te haga comentarios como, bueno, la próxima semana vamos a tener algunas de las soluciones con respecto a las entrevistas realizadas, o que te marque a lo mejor alguna actividad que tienes que hacer como, mira, después de esta entrevista requiero que me envíes tal documento, o entonces te mando la información tal día, o sea, que establezcas días en específico. Pero la realidad es que muchas veces esto no sucede así y que se terminan las entrevistas y a veces estamos tan emocionados o porque nos fue bien, o estamos tan tristes y desconsolados porque pensamos que nos fue mal, que no determinamos cómo será el procedimiento. Entonces, si a ti te ha pasado esto, es importante que sepas que si la persona que te entrevistó no te dio instrucciones específicas de cuál sería el procedimiento a seguir, entonces lo correcto y protocolario es que dejes pasar un promedio de 72 horas o 3 días, y en este tiempo se tendrían que estar comunicando contigo. Más o menos es lo que en el área de recursos humanos tardarían en darte una respuesta. Sin embargo, si no es así, puedes mandar un correo de seguimiento, una llamada, una comunicación directa, a lo mejor no con la persona que te entrevistó, pero sí con las secretarias, con la asistente. Y es por eso que volvemos nuevamente al punto fundamental o a la recomendación que hacíamos de que es importante recordar los nombres de las secretarias porque son las personas que nos van a dar un seguimiento a nuestra entrevista. Ahora, por la situación actual que vivimos a nivel mundial y lo que ha pasado en los últimos años con respecto a la pandemia y cómo el trabajo en casa se está llevando a cabo y cómo ha modificado directamente todo el sistema laboral y que ahora lo hacemos desde casa, cada vez es más frecuente las entrevistas de trabajo a nivel virtual. Así que hablemos de algunos tips de cómo utilizar la tecnología a nuestro favor para una entrevista de trabajo. ¿Están listos? Así que aquí les van. El primero de ellos es que idealmente debemos de utilizar para una entrevista de trabajo nuestra computadora, no el celular, no la tableta ni ningún otro mecanismo. El tener una computadora nos hará ver mucho más profesionales, pero supongamos que no contamos con una computadora en casa o que lo más fácil o que tiene mejor cámara, el celular, etcétera. Entonces, la recomendación es que independientemente del aparato electrónico que utilices, recuerda que la cámara debe de estar directamente a la altura de nuestra cara, no más arriba, no más abajo. ¿Por qué? Porque virtualmente es muy difícil mantener una cercanía, generar un vínculo con la persona que nos está entrevistando. Pero cuando estamos uno a uno, frente a frente y sin una diferencia entre la altura de nuestra cara, es decir, que nos vean hacia arriba o que nos vean hacia abajo, en el subconsciente generamos igualdad y ante esto una cercanía que nos permite hacer mucho más amena nuestra entrevista de trabajo. Otra recomendación es apagar las notificaciones de nuestra computadora, del celular o de la tableta para no generar distracciones y que estemos 100% concentrados en aquello que nos están preguntando. Familiarízate con la herramienta con la cual se realizará la entrevista de trabajo. Y es que las más comunes actualmente como Google Meets, el Zoom, el Microsoft Teams, el Waves, entre otras, muchas veces no somos unas personas que estemos tan familiarizadas con estas plataformas. Entonces, cuando se nos indica que nuestra entrevista será por alguna de estas plataformas, es importante que nos demos el tiempo de familiarizarnos, ver dónde se prenden los micrófonos, dónde se apagan, cuánto tarda en entrar, cuánto tarda en salir, etcétera. O sea, tener un poco dominadas de manera general las funciones básicas para poder tener una gran entrevista de trabajo. Así que conéctate siempre unos minutos antes. Siempre ten presente un plan B. Esto es fundamental. ¿Qué pasa si mi computadora se queda sin pila, por ejemplo? ¿Qué pasa si en ese momento el internet de nuestra casa se cae porque se va la luz, etcétera? Y entonces tenemos que utilizar de manera
inmediata a nuestro celular. Tenemos la aplicación bajada en nuestro celular. O sea, tenemos que tener siempre contemplado un plan B, porque esto es como la ley de Murphy. Si de repente algo puede salir mal, saldrá mal, y entonces hay que estar preparados y hay que tener ese plan B que nos puede marcar toda la diferencia en esta entrevista de trabajo que estamos por tener. Otra gran recomendación es desconectar los dispositivos que no estemos utilizando en la casa. Contar con una velocidad de internet rápida es fundamental para utilizar estas aplicaciones en las cuales vamos a tener videollamadas. Así que te recomiendo que todo aquello que baje la velocidad de tu internet no esté en ese momento conectado, para que puedas contar con todas las herramientas que te sirvan para tener una excelente entrevista. Así que también desactiva siempre el modo ahorro de energía que tienen los dispositivos, para que no estés en tu entrevista y de repente tu pantalla se ponga en color negro. Y ten en cuenta que puedes tener cerca siempre una botella de agua o un termo o café o algún tipo de bebida que te permita estar hidratándote, y que esto permita que tu voz sea mucho más clara. Recuerda que cuando estamos en una entrevista de tipo virtual, la manera en la cual nos dirigimos con los demás, nuestro tono de voz es fundamental para generar una buena imagen. Otro punto es recordar la importancia del fondo. ¿Qué es lo que sucede atrás de nosotros cuando estamos teniendo una videollamada? El entorno en el cual estamos. Lo que debe de resaltar en esta entrevista eres tú. Es tu personalidad, es la información que vas a dar, lo que tú puedas aportar, y que no el fondo sea un distractor ante los demás, ante el reclutador o ante la persona que te está entrevistando o la persona con la que estás teniendo esta conversación. Por lo tanto, hay que cuidar cuestiones como la iluminación. Nunca te pongas detrás de una ventana, siempre de frente, que la luz te esté dando frente a ti para que pueda la persona que te está entrevistando ver de manera muy clara tus facciones. Hay que cuidar también nuestra vestimenta, aunque estemos en una videollamada. Hay que cuidar el maquillaje que tenemos, la ropa que estamos utilizando, que sean colores sólidos, que haga un contraste con el fondo, con el entorno, para que puedas resaltar, pero que no sea un distractor a la vez de todo lo que estás diciendo, que la persona esté viendo, por ejemplo, unos aretes largos o una blusa con demasiados estampados. O sea, que sean muy neutro, pero que sea la vestimenta ideal para que resalte todo aquello que tú estás diciendo. Por último, utiliza audífonos con micrófono integrado. Esto va a ayudar mucho a la manera en la que te van a percibir las personas que estén del otro lado del monitor. Y sonríe, porque al igual que en una entrevista de trabajo a nivel presencial, la sonrisa será un puente de comunicación que nos va a ayudar a conectarnos directamente con la persona que nos está entrevistando. Ahora, ¿cómo vestir para una entrevista de trabajo? Y es que esa es una de las preguntas fundamentales que podemos llegar a tener. Recuerda siempre y ponlo en práctica. Vístete para el trabajo que quieres, no para el trabajo que tienes. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo. No te vistas pensando, ¿cómo me veo? Porque nosotros nos podemos ver bien de muchas maneras. E incluso nos podemos ver bien con ropa deportiva. Y eso no quiere decir que sea la ropa ideal para una entrevista. Entonces, mejor pregúntate o vístete pensando en el mensaje que estás enviando. ¿Qué es lo que quiero que las personas vean en mí? Muchas veces el trabajo que queremos obtener implica autoridad. Otras veces implica que seamos accesibles. Entonces, tenemos que vestirnos y actuar de acuerdo con ese objetivo. ¿Qué es lo que requiere el trabajo que estoy buscando? Así que ten muy claro y ten presente qué tipo de empresa es la que te está entrevistando, qué tipo de personal tienen, cuál es el lugar en el cual estás asistiendo a la entrevista, y hay aspectos fundamentales que tenemos que cuidar tanto hombres como mujeres, entre ellos cómo está nuestro peinado, cómo están nuestros zapatos y obviamente el olor corporal. En el caso de las mujeres hay aspectos o recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta. Primero que nada, recuerda que la ropa que utilizamos debe ayudarnos a resaltar, pero no tanto al hecho de que nuestra ropa se convierta en el centro de atención, sino que lo que necesitamos es que la gente nos escuche, que se centre en nuestras ideas, en lo que podemos ofrecer para el crecimiento
de la empresa o que la persona que nos está entrevistando se dé cuenta de la importancia o lo que nosotros podríamos aportarles. Así que procura ser sobria en cuanto a tu vestimenta, colores lisos, evita utilizar demasiados estampados, que sean zapatos cerrados. Si tú quieres utilizar tacones, lo importante, porque muchas veces relacionamos el tacón con la parte formal, es que sepas caminar en tacones. Si no, entonces mejor no los utilices. Puede marcar de manera negativa tu imagen. Pero que si utilizas tacones sean cerrados, en colores sólidos, de tipo clásico y que no tengan un tacón demasiado alto, porque entonces el mensaje será diferente. Cuida que tus accesorios sean pequeños, que no se conviertan en un distractor, sino que simplemente apoyen a elevar un poco más tu imagen, a verte formal. Evita utilizar muchos anillos, aretes grandes, cadenas, relojes, uñas demasiado decoradas, que simplemente lo que hacen es generar distracción. Nuestro maquillaje debe de ser básico y en colores neutros. Y en el caso, y aquí voy a ser muy específica, recordemos que el lugar donde nos están entrevistando, la hora del día también son fundamentales. Y es que en el tema de las faldas, de los shorts, al considerarse prendas poco formales, también tienen sus variaciones. Si las entrevistas que estamos teniendo son, por ejemplo, en un lugar de playa, en un lugar demasiado caluroso, entonces estas prendas tienen sus variaciones formales. Faldas y shorts que también se convierten en conjuntos de traje, siempre y cuando estos tengan una altura adecuada, que generalmente son a la rodilla, pueden ser utilizados. No son lo más recomendable, pero pueden ser utilizados. Ahora sí que hay que evitar no transparencias, no escotes, no prendas ajustadas, no solo porque no se nos vea bien, sino porque se generan un distractor y no son las prendas adecuadas para ir a una entrevista de trabajo. En el caso de los hombres, la recomendación es que recordemos que no siempre el texto o el término formalidad implica el uso de una corbata. Esto también va a variar dependiendo de la empresa, dependiendo del horario al cual nos están citando para nuestra entrevista de trabajo. Mi recomendación es que el color negro solo lo utilicen después de las 6 de la tarde. Eso se realiza por protocolo, así que si tu entrevista es por la mañana y quieres llevar un traje, utiliza mejor un color gris Oxford, un color azul, colores claros que te permitan plasmar confianza. También hay que limitar el uso de los accesorios en los hombres, que sean un poco más discretos, y cuidar básicamente, por ejemplo, el color de nuestras corbatas, el tipo de estampados, porque nos van a marcar el grado de formalidad que queremos proyectar. Recomendaciones en los colores. Recordemos más que en el tema de la colorimetría, cada uno de los colores proyecta algo en nosotros, también da un mensaje a nuestro receptor. Por lo tanto, en una entrevista de trabajo lo que queremos es generar confianza, y el color que más nos ayuda en este sentido es el color azul, el color blanco, el color verde. De hecho, son los colores que nosotros podemos ver plasmados en los bancos, por ejemplo, porque lo que quieren es generar confianza. ¿Qué colores debemos de evitar? Debemos de evitar el color café, el color negro cuando tu entrevista es antes de las 6 de la tarde, y el color gris, porque son colores que proyectan un cierto grado de serenidad, no nos ayudan a proyectar este nivel de confianza que queremos, y que además el grado de formalidad para el que lo podemos utilizar es más de tipo nocturno que diurno. Por favor, apóyense de los colores lisos y no estar utilizando básicamente demasiados estampados. Una entrevista de trabajo jamás será el momento ideal para estar tratando de generar nuevas combinaciones o tratando de proyectar cuestiones un poco más extravagantes que nos pueden ayudar a tener una imagen que no es la que deseamos. Ahora, datos que no debemos de revelar en una entrevista de trabajo. Porque cuando nos encontramos nerviosos es muy común que empecemos a hablar de más, a dar datos que son innecesarios, irrelevantes, y datos que simplemente no nos ayudarán en nada e incluso pueden perjudicarnos en el momento de la entrevista. Es por eso que vamos a hacer un top 10 que es básicamente nos lo recomienda la revista Forbes, y que tenemos que establecer de manera muy general aquí, que son puntos fundamentales, puntos que nos van a ayudar a recordar
¿qué no debemos de revelar en una entrevista de trabajo? El primero de ellos es nuestra situación financiera. Uno va, pide un trabajo, asiste a una entrevista laboral, pero sin necesidad de platicar la situación financiera en la cual te estás desarrollando o la cual tienes en este momento. Es un dato que es en ese momento irrelevante y que no es necesario que lo estemos comentando. Punto número 2, tu relación sentimental. Es decir, si en este momento eres casado, divorciado, si estás viviendo simplemente con tu pareja, si no has tenido pareja en años, son datos que son irrelevantes y que a menos de que el trabajo para el cual estás aplicando no tenga que ver con un cambio de residencia o con una actividad o un horario que tenga que ver con el área familiar, no es necesario que lo reveles. Otro dato, o el tercer punto que no debemos de revelar, son nuestros problemas legales. El decir si tengo o no demandas, si estoy en el buró de crédito, si estoy en algún proceso legal, son cuestiones que ya directamente el área de recursos humanos averiguará de manera directa. No es necesario que nosotros nos pongamos a hablar de este tipo de problemas. El cuarto punto tiene que ver con las enfermedades. ¿Por qué llegar a platicarle a un reclutador sobre tu última gran enfermedad, lo mal que la pasaste, lo enfermizos que son tú y tus hermanos desde pequeños, etcétera? No hablemos de las enfermedades, no nos ayudan para nada. De hecho, son puntos en negativo cuando estamos así tratando de generar una buena imagen. Tampoco es importante, como quinto punto, hablar sobre los planes familiares, siempre y cuando este trabajo al cual estamos aplicando no tenga que ver o no intervenga con estos. El sexto punto tiene que ver con no ahondar demasiado en salidas problemáticas de tu antiguo trabajo. Si tú dejaste un trabajo por una problemática, porque te corrieron o porque simplemente no saliste de la mejor manera, es fundamental que no empieces a hablar mal de ese trabajo. Recuerda que un reclutador o una persona que te está entrevistando, cuando te pide una referencia laboral, cuando te pide que hables de tu antiguo trabajo, espera obtener de ti comentarios en positivo. Por eso es fundamental terminar relaciones laborales de manera cordial. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a hablar de manera negativa, lo único que tú estás haciendo es generar una imagen negativa de ti. Es decir, si está hablando mal de su antiguo empleador, ¿cómo va a hablar de mí en el futuro? Otro tema tiene que ver con la religión. No es relevante para el entrevistador saber si eres agnóstico, ateo o creyente, a menos de que directamente la empresa a la cual estés aplicando o el trabajo que quieras realizar tenga que ver directamente con creencias, es decir, saber que es en una empresa cristiana o es en un partido político. Entonces ahí sí necesitan saber, por ejemplo, nuestra postura política, que ese sería uno de los siguientes puntos. No es necesario que tú expreses tu postura política a menos de que el trabajo al que tú estás aplicando tenga que ver con una cuestión política. Siguiente punto es nuestros compromisos. Y el compromiso tiene que ver con los hobbies. Muchas veces nos preguntan, ¿qué hobbies tienes? Y este es para conocer varias de nuestras cualidades. Procura mencionar hobbies que no requieran demasiado de tu tiempo. Si bien es cierto que cada quien puede hacer con su tiempo libre lo que cada uno de nosotros desee, si un entrevistador ve que tú estableces compromisos o hobbies o actividades que requieren mucho tiempo, entonces se considera un punto negativo, ya que creen que de repente puedes utilizar tiempo laboral a esa actividad. Y por último y no menos importante, evitar quejarnos sobre nuestros antiguos jefes o decir las consideraciones que no tuvieron esos jefes o esos compañeros de trabajo con nosotros en nuestros últimos empleos. Esta es información totalmente irrelevante. La persona que nos está entrevistando no va a mejorar en nada la calidad de trabajo que tuviste en otro lado. Simplemente es información que no debemos de decir. Así que espero que toda esta información, todos estos tips de los que hemos hablado durante este episodio les sean muy útiles, que puedan ponerla en práctica en sus próximas entrevistas laborales. No olviden escribirme y contarme sus experiencias al respecto. Esto es Dirección Correcta. Los invito a que nos sigan escuchando y recomendando, pero sobre todo los invito a que no se pierdan el próximo episodio y no dejen de ir en la dirección correcta. Hasta luego.